días, es un gusto estar acá. Espero que el que hayan resuelto pedirme esta charla no sea porque sea el presidente Ignacio, sino por los conocimientos que pueda haber adquirido durante el desarrollo de mi carrera. Y una de las cosas que me encantó el tema de entrada cuando me lo propusieron y era qué pasa en el campo que determina el tema, el análisis. Entonces, una de las preguntas que me hice es ¿qué nos dice el análisis de lo que hay en el campo? Y cuando empecé a pensar en el tema, una de las cosas que me vino a la cabeza fue una frase que se utiliza mucho en programación neurolingüística, que la dijo un general de la Primera Guerra Mundial, Alfred Korzybski, que el mapa no es el territorio. ¿Y qué le pasó a este hombre? Bueno, iba con su pelotón en la Primera Guerra Mundial y de repente cae en una trinchera y esa trinchera no estaba marcada en el mapa. O sea, el mapa es una representación del territorio y tal vez no sea todo lo preciso que es el territorio en sí. Por lo tanto, las preguntas que me surgen es, el análisis de laboratorio, ¿de qué territorio es mapa? O sea, ese análisis, ¿a qué representa? ¿Al cultivo que estaba en la chacra, al lote que llega a la planta de procesamiento o al lote procesado? Entonces, una de las cosas que vamos a hacer ahora es ver todo el proceso que pasa. Así podemos ir definiendo y sacando algunas conclusiones. Pero primero que nada, antes de pensar en la siembra, hay que irse mucho más atrás y es hablar de la historia de chacra. La historia de chacra, hay cosas que nosotros de repente no vemos, que están en el campo, tanto en el banco de semillas del suelo, los insectos que hay viviendo, tanto en superficie como en el suelo mismo, enfermedades que están en la tierra, en el rastrojo, bacterias, hongos y, por supuesto, los animales, la fauna. Todo eso nos está condicionando lo que va a pasar después. Y son cosas que uno no las ve y ahí juega mucho la experiencia que tenga y la investigación que uno hace atrás en cuanto a qué puede estar pasando o qué pasó en esa chacra en los últimos años. Después yo hago una diferenciación en lo que es el cultivo antecesor. Y eso es una historia más, es parte de la historia de chacra, pero es algo más reciente y está condicionando en gran parte las posibilidades que tiene esa chacra para producir determinado producto. ¿Y qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo busco pureza genética y tengo un cultivo, voy a sembrar un cultivo de trigo, o cebada, o soja, colza, cualquiera de estos cultivos que estamos hoy tratando, y el cultivo antecesor fue la misma especie pero otra variedad, difícilmente yo pueda asegurar la pureza genética en ese lote. Entonces, es importantísimo estar sabiendo cuál es el cultivo antecesor de forma de poder descartar o no la chacra, porque cosas que no definamos en ese momento, después no la vamos a poder corregir y nos pueden perjudicar en la entrada del lote a planta. Otro aspecto importante es el manejo del barbecho. Y por manejo del barbecho yo lo que hablo es cómo la preparación que se hace de esa superficie de tierra, o de esa chacra, para la producción, cómo la hago, también determina lo que me pueda pasar después. Hay cosas que se pueden hacer en este momento que después no va a haber marcha atrás. O sea, todos son momentos claves en el cultivo en el cual después prácticamente no podemos volver para atrás. Por ejemplo, hay cultivos que yo voy a tener que son sensibles a determinado herbicida, que de repente en el momento del cultivo instalado yo no puedo usar herramientas para controlar otras malezas. Entonces es fundamental ese control hacerlo en este momento, previo a la instalación del cultivo. Por eso es tan importante el manejo de barbecho, tanto en la vereo convencional como con las nuevas prácticas en siembra directa sin remoción del rastrojo. Por eso es fundamental en esta etapa poder
usar todas las herramientas al alcance para poder tener un cultivo limpio posteriormente. Momento de siembra. Esto es un momento fundamental en la etapa del cultivo. Primero porque nos... Que arranco el... Bueno, tuvimos un problema de internet, se cortó la transmisión, así que arranco de vuelta en donde había quedado. El tema es así, siembra. Es fundamental este momento porque la fecha de siembra nos condiciona en qué momento se va a desarrollar ese cultivo y por ende las condiciones meteorológicas a las cuales va a estar expuesto. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de condiciones meteorológicas, pero nos está condicionando el momento de arranque. Después otra cosa que es fundamental, nosotros ya sabemos la chacra que tenemos, sabemos que tenemos posibilidades de hacer el cultivo, que no vamos a tener ningún cultivo de la misma especie contaminándonos, pero acá es fundamental, todo lo que entra al cajón de la sembradora tiene que ser el cultivo que nosotros queremos, o sea, contaminaciones que puedan entrar o que están en la sembradora o que puedan entrar en la semilla que vamos a usar, nos pueden estar condicionando. Por lo tanto, acá, digo, cuando es para una producción de semilla, es fundamental que haya un control por un profesional, el que esté asegurando la limpieza de la máquina y, por supuesto, que el lote que se va a utilizar tenga la suficiente calidad como para lograr el producto que nosotros deseamos. Después vamos a lo que es el desarrollo del cultivo. Y ahí yo puse en el título control de malezas, pero en realidad es manejo de malezas, de plagas, de enfermedades. Las puedo controlar o no, siempre y cuando sean o no un problema. Y bueno, y ahí desde lo que son malezas pueden ser problemáticas de malezas que puedan llegar conjuntamente con lo que yo voy a cosechar a planta de procesamiento, por lo tanto es fundamental controlarlas en esta etapa. Después lo que son enfermedades y plagas que nos pueden estar condicionando. Por ejemplo, ahí vemos ninfas de chinches en una figura, digo, eso nos está condicionando la calidad fisiológica de la semilla, porque nos está picoteando el grano. La chinche tiene un aparato bucal picosuctor y puede dañar la semilla, por lo tanto controlar esa plaga en momentos críticos del cultivo es fundamental. Después, por ejemplo, nos puede pasar deterioro del área foliar, que nos pueden estar condicionando el llenado de grano. Y después todo lo que son enfermedades, vemos ahí en el centro una mancha, una enfermedad que es muy común en soja, que es la cercóspora, que en la medida que sea grave esa enfermedad en el cultivo puede llegar a colorear el grano y por lo tanto tener un descarte. Y bueno, y lo que es, bueno, mostré lo que era el daño de hoja por lagarta. Todas esas cosas pasan durante el cultivo, es fundamental controlarlas y estar atento porque pueden condicionar el resultado final. Una de las herramientas que tenemos cuando el costo del cultivo, o sea, la producción lo justifica, el valor lo justifica, es lo que se llama raleo o rowing, que es un retiro a mano con personal, que lo que hace es retirar aquellas especies o plantas dentro de mi mismo cultivo, pero que son atípicas, o sea, o porque tienen características distintas, o porque florecen antes, o son de ciclo más corto, o porque son más altas, de forma de tener un cultivo mucho más uniforme, y este mecanismo nos permite limpiar ese lote en particular, esa chacra en particular.
es un sistema costoso, pero todo depende si justifica o no el valor de lo que nosotros estamos produciendo. Después vamos a lo que es cosecha. Y acá sí, acá es un momento fundamental en el proceso. Es muy, cosas que nosotros hacemos acá, de repente podemos llegar a echar a perder todo lo que hicimos hasta ahora. O sea, podemos haber hecho todo bien, pero si hacemos un mal proceso de cosecha, podemos estar condicionando todo el sistema. Una de las cosas que nosotros me parece importante describir es qué pasa dentro de una cosechadora. Dentro de una cosechadora, nosotros desde que cortamos el material entra a la máquina, hay un momento que se desgrana, después empieza todo un proceso de que por viento y zarandas se va separando y vamos a llegar a la tolva con un producto prácticamente terminado. Yo ahora en este momento les voy a pasar le vamos a pasar un video para que vean más o menos cómo es el proceso dentro de una máquina cosechadora. Bueno, ahí lo que estamos viendo es cómo entra el material a la máquina. Las flechas celestes es el viento, el aire, que permite ir separando todo lo que es material fino. Y después ahí lo que vemos son las zarandas que van seleccionando el grano y es lo que va a ir a la tolva o vuelve a la retrilla. El cilindro grande ese que vemos girando es lo que cumple la tarea de desgranar. Y bueno, y ahora vamos a ver algunas cosas que pasan en esa cosechadora que nos están condicionando lo que vamos a tener. O sea, la cosecha. Temas como el momento de cosecha. La altura de corte, o sea, si la plataforma va contra el suelo o va a una altura determinada. La apertura del cóncavo. El cóncavo era ese cilindro que nosotros estábamos viendo que iba girando. En realidad es la parte de abajo, en donde en la medida que el rotor gira va desgranando y va separando, va sacando los granos de lo que es o una vaina o la espiga o en el caso de la colza, la cícula. Después tenemos todo lo que son regulación de zarandas. Hay un proceso en el cual se llama retrilla, que es grano que vuelve por la zaranda porque es grande, porque no pasa, vuelve al rotor de forma de que se vuelva a desgranar. Después lo que es el manejo de la intensidad del viento, ese rotor que veíamos abajo que tiraba aire. Y lo que es la velocidad de avance de la máquina. Todo esto, todos estos aspectos nos están condicionando la humedad del producto, porque es momento de cosecha, o sea, nosotros podemos estar cosechando antes que esté el cultivo en condiciones de ser cosechado. Restos vegetales y tierra, en la medida que nosotros tengamos la zaranda o el viento esté funcionando mal, nos van a llegar a la tolva más restos de vegetales. Inclusive, si nosotros tenemos mucha velocidad, puede estar moliendo material y eso puede llegar a la tolva. La tierra es en función de si la altura de corte es contra el suelo, no se puede estar llevando tierra hasta a la tolva. Y después, fundamental, lo que es el daño mecánico. Muchas veces granos que están muy secos y tenemos un cóncavo muy cerrado y una alta velocidad del rotor, nosotros podemos estar dañando el grano, partiéndolo, quebrándolo, y eso lo vamos a ver en la tolva y después va a llegar a la planta de procesamiento. También pasa a la inversa,
cuando es muy lento el avance o está funcionando mal, pueden quedar granos vestidos o pedazos de grano con chaucha que no terminó de desgranarse en la planta, en la cosechadora. Por lo tanto, el momento de cosecha, cómo se cosecha y todo este proceso es fundamental porque nos está determinando la primer muestra que nosotros vamos a tener en la planta. Perdón, me distraje. Todo esto nos está condicionando lo que vamos a recibir. Hay cosas que, por ejemplo, a mí me gusta hacer una diferenciación. Nosotros vamos a tener un primer lote, una primer muestra de lo que pasa inmediatamente después de la cosecha. Yo creo que una buena práctica es cuando uno arranca la cosecha, hacer un pequeño muestreo, ver qué está pasando, cómo está funcionando la cosechadora, de repente hacer un análisis a nivel de laboratorio y poder corregir cosas en la cosecha que después pueden llegar a ser demasiado tarde. Por lo tanto, para mí esto es fundamental tener en cuenta este proceso. Después, lo que hoy hablábamos, las condiciones meteorológicas. O sea, la siembra nos determinó en qué condiciones se va a desarrollar el cultivo, en qué momento va a tener la floración, en qué momento va a ser el llenado de grano y en qué momento vamos a cosechar. Pero después todo lo que son las condiciones meteorológicas, o sea, cómo llueve durante el cultivo, la temperatura, el viento, las condiciones de radiación, todo eso va a determinar la condición del cultivo, la productividad del cultivo y de repente pueden estar condicionando muy especialmente cuando se den en el momento previo a la cosecha ya prácticamente con el grano formado. Exceso de lluvia puede llegar a tener daños por la calidad, porque pueden estar pregerminado, brotado. Eso por ende va a afectar el vigor, la germinación y la longevidad de esa semilla como viable. Y entonces, esas condiciones pueden ser también exceso de lluvia o falta de lluvia, que puede también estar determinando el llenado de grano y por ende un grano con menos desarrollo. También nos pasa que condiciones que tuvimos, o sea, problemas de enfermedades que venían en el cultivo, cuando las condiciones en el momento de cosecha son, por ejemplo, de exceso de lluvia, pueden potenciar todo eso y ahí vemos, por ejemplo, dentro de una de las imágenes, lo que es el grano manchado por Cercospora, que eso, si las condiciones son muy graves, puede llegar a generalizarse dentro del cultivo. También aspectos como grano verde o todas esas pueden estar también condicionados porque el cultivo sigue formando con condiciones que no le permiten terminar el ciclo, o sea, por exceso de lluvia. Otra cosa que pasa a veces también es condiciones de cambio de humedad, seco, húmedo, que pueden estar afectando el tegumento y pueden haber granos dañados en el tegumento. Bueno, ahí nosotros ya tenemos un lote de semilla que ingresa a la planta de procesamiento y yo hago la diferencia entre ese lote y el lote final. A partir de ese momento que entra a la planta de procesamiento, nosotros podemos hacer un montón de cosas, pero siempre es bueno destacar un concepto que creo que es fundamental. Y la calidad no se determina en la planta de procesamiento, la calidad se determina en el cultivo en sí, teniendo en cuenta todo lo que hablamos hasta ahora. Y de repente al final hacemos un pequeño repaso de esos puntos claves. Pero acá en la planta de procesamiento nosotros vamos a tener un montón de máquinas diferentes que por tamaño de grano, por peso de grano, por la densidad del grano, por el color, por la forma, por el tipo de textura del tegumento, pueden
pueden separar y clasificar y por ende mejorar la calidad del lote que nosotros estamos procesando. Todo este procesamiento nos va a determinar un lote final que es el que, si está en condiciones, es el que se puede llegar a etiquetar como semilla procesada. Por lo tanto, una de las cosas que son fundamentales es que acá nosotros tenemos, por un lado, lo que pasó en la chacra, por otro lado, el lote que entró a la planta y el lote final. Hay una diferencia entre esos tres lotes. Una vez finalizado el proceso, la muestra que nosotros tenemos como el lote final no tiene en cuenta todo lo que sucedió en el desarrollo del cultivo. No sabe si nosotros hicimos rowing o no hicimos rowing, qué malezas controlamos o no, pero en el fondo es muy fiel esa muestra de lo que es el lote final. Entonces, como repaso, momentos claves: la elección de chacra, el manejo de plagas, enfermedades y malezas. Después, momento de cosecha y procesamiento. Esos 4 aspectos son claves para determinar lo que es el lote final. Nosotros podemos llegar a tener lotes de igual calidad, pero que tuvieron durante el cultivo fueron completamente distintos en su manejo y en su desarrollo, pero al final el lote tiene las condiciones para ser aprobado como semilla. Muchas gracias.